Hoy vamos a terminar la unidad de los profetas menores. Amén. Como dije anterior, no era porque son pequeñitos, sino era que sus libros eran más breves que los demás. Amén. Aleluya. Y ha sido un gran viaje en esos libros porque hemos visto la historia de Israel y de Judá. Hemos visto cómo Dios trae caos en sus vidas para que ellos vengan y regresen a Él. Y hoy en nuestra historia ya hemos llegado al círculo. Se completó, pero hay una promesa que el Señor tiene para su pueblo. Veremos hoy la conclusión del pueblo de Israel, la conclusión de la tribu de Judá, Jerusalén. ¿Entiende? 135 años de profetas viniendo a estos pueblos, diciéndole, arrepiéntete de tus pecados y regrésate para atrás a tu Dios. 135 años, estos profetas. Pero el pueblo no respondió. Cuando el reinado se dividió, y hubo las 10 tribus que hicieron, formaron el reinado del norte, ¿entiende? El Señor le prometió que iba a estar con él, pero ¿qué pasó? Desde el principio, ese rey y esa nación que tomaron la idolatría y se separaron de Dios, pero Dios con su piedad seguía mandándole mensajeros. Seguía mandándole profetas, seguía dándole mensajes, ¿entiende? Que Él los amaba, que Él quería salvarlos, que Él quería que ellos regresaran, quería bendecirlos, pero ellos no respondieron. Ahora, a nosotros nos gustan las bendiciones, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos? Amén. Amén. Si nosotros tuviéramos la eternidad para escribir la lista de todas las bendiciones que Dios ha hecho, esa lista sería larguísima, ¿verdad? Y el pueblo de Israel recibía bendiciones de Dios, pero su corazón cambió. Ahora, en estas últimas palabras de los profetas, el profeta Oseas, Sofonía y Ageo, son palabras no de juicio, sino de un padre, un Dios compasivo. Un padre que quería que sus hijos vinieran para atrás, a su casa, que estuvieran con él. Pero ya era demasiado tarde para esos reinados, amén. En Oseas capítulo 14, verso 1 al 3, quiero leerle estos versos. Comienza con esto. Esta es la palabra del profeta que Dios le dio. Vuelve a mí, oh Israel, al Señor tu Dios, pues ha tropezado a causa de tus iniquidades, de tus pecados. Tomad con vosotros palabras y vuélvese al Señor. Dile, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. El profeta Oseas le está diciendo al pueblo, regresen, vengan para atrás, vuélvete a Dios, amén. Y él dice, no venga con sacrificio, no venga con holocausto, sino que cuando dice que venga con sus propias palabras, que traiga sus voces, ¿entiende? Le está diciendo que vengan con voz de arrepentimiento. O sea, le enseña, le da en el verso 2 y 3, le da una lección o un guía, un modelo, cómo venir a Dios. Amén.
Él le dice, primeramente, en lugar de ofrecer sacrificio, o sea, le dice al pueblo que presente sus palabras de confesión. Es decir, Padre, hemos pecado contra ti, nos arrepentimos, recíbenos, ¿verdad? Segundo, le dice, el pueblo debía de pedir perdón con humildad, pero confianza también. En el verso 2 de Oseas, venimos humildemente. ¿Qué es lo que el salmista dice? ¿Verdad? Que Dios no rechaza ¿qué? Un corazón contristo y humillado. Eso era o sea, le está diciendo al pueblo, vengan con un corazón humillado, contristo. Señor, yo reconozco mi rebelión. Como dice el salmista, y mi pecado siempre está delante de mí. Él le dice, vengan de esa manera, pero con confianza. ¿Por qué debieran venir con confianza? ¿Alguien? ¿Por qué él le dice, vengan con confianza? No toditos a la misma vez, por favor. Porque Dios había hecho un pacto con ellos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 34, el verso 6 y el 5 dice que si ellos regresaban a Él perdonaría las iniquidades, la rebelión y el pecado de su pueblo. Pues ellos podían confiar porque aunque ellos eran infieles, Dios es fiel. Aunque ellos rompieron el pacto, Dios nunca rompió el pacto. Su palabra para ese pueblo continuó. Ellos fueron que eran rebeldes. Y entonces, Oseas le dice una vez más, le dice el pueblo, debiere comprometerse nuevamente a adorar únicamente al Dios viviente, le dice. En otras palabras, no había ninguna nación, ningún ejército, ningún ídolo que podría salvar la nación. Tenían que reafirmar su relación con su Dios, porque el Padre los quería cerca de Él. Eso es una cosa que tenemos que entender del Señor del Antiguo Testamento. Y nosotros estuvimos hablando, el pastor habló de esto, que tenemos que mirar al carácter de Dios de los dos lados. No solamente un Dios de juicio o solamente un Dios de misericordia, porque Dios es justo y Él castiga el mal, pero es misericordioso. La palabra dice que Él es, ¿qué? Lento para la ira y ¿qué? Grande en misericordia. Tenemos que mirar a los dos lados de Dios. Ya el Señor pasó el juicio sobre el reinado de Israel. Ya iban a caer en las manos de los asirios. Es interesante que en el capítulo 5 de Oseas dice que los israelitas buscaron ayuda de los asirios cuando estaban teniendo problemas en batalla. Y buscaron caballos de guerra, ¿entiende? Pero la tristeza era esta, que todavía estaban encaptados en idolatría y estaban cegados por estas religiones que no podían regresar a su Dios. Pero Dios no estaba, ¿cómo se dice? Dios no estaba dejándolo solo, no iba a soltarlo. Aunque ellos se iban a ir en cautividad con los asirios, Dios todavía le estaba diciendo por el profeta, regresen a mí. Porque Dios tenía un plan más grande, algo en el futuro. Esa generación de Israel pasaría. Pero Dios tenía un plan para algo más grande. El profeta le dice a ellos, esto es interesante, él dice, en ti el huérfano alcanza misericordia. En ti, oh Dios, el huérfano alcanza misericordia. Es decir, cuando ya todos han abandonado a Israel, solo en Dios encuentran misericordia. Pero con todo y eso todavía no querían volver. En el capítulo 14 seguimos en el verso cuando Dios responde al pueblo. Si ellos
regresaran y confesaran a Él, Dios los sanaría de su rebelión. Él los perdonaría. Él dice, si regresan, yo te voy a perdonar. Y voy a perdonar y sanarte de tu rebeldía. Dios quiere que su pueblo regrese. Dios no le echa el pecado en su cara. En cambio, dice el verso 4 que Él los amaría de pura gracia, de puro amor. Porque mi ira se ha apartado de ellos, dice el verso 4 en el capítulo 14. Dice, yo te voy a amar a ti, Israel, con un amor puro. Con un amor puro, ¿entiende? Y voy a levantar de ti todo lo pesado que yo he puesto sobre ti. Él iba a quitar todo lo que Él le había hecho a ese pueblo. Lo iba a levantar. El Señor iba a quitarle todo eso. Mi ira se separa de ellos, sería separado. Ya el Señor no va a estar enojado con ellos, le está diciendo. Si ustedes regresen a mí, no me importa lo que ustedes hicieron. Pero si ustedes regresan, yo los perdono. Yo levanto el caos en tu vida. Hasta este día el Señor dice, ven a mí. Ven a mí. No solamente para Israel, pero a nosotros. Ven a mí todo aquel que esté cargado, ¿qué? Y agobiado. ¿Y yo le qué? Haré descanso. Eso es lo que el Señor le está ofreciendo a Israel. Él dice, voy a levantar el caos de tu vida. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte está mi favorita, ¿verdad? Porque la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios estaba ofreciendo a su pueblo. Alguien ponga un clavo en ese reloj, por favor. Amén. Dios estaba nuevamente, oigan esto, Dios estaba nuevamente humillándose para alcanzar su pueblo, implorando que ellos regresaran. Si ellos regresaban, recibían gracia y generosa misericordia. Cuando venimos a Cristo, recibimos gracia y misericordia. ¿Entiende? No solamente para el pueblo antiguo, pero nosotros, cuando regresamos, cuando venimos a Cristo, recibimos gracia inmerecida y misericordia. Jesús vino a salvar. En esta Semana Santa que vamos a estar hablando tanto sobre todos los eventos que pasan, pero la culminación fue ese sacrificio que nos trajo salvación. Su misericordia. A veces leemos estos libros y es difícil encontrar misericordia. Pero sabemos que el Señor lo va a hacer. En el verso 5 al 7 describe la protección, provisión para Israel, prometida que iban a descansar en el refugio de Dios. Observa lo que el Señor dice medio del profeta. Él dice que traerá trigo, el vino y el aceite de olivo, que simbolizan la provisión de Dios para las necesidades de la vida del pueblo. Amén. En nosotros trae todo eso. Dios es el Dios que provee por nosotros. Y Él iba a proveer por este pueblo. Él lo está diciendo. Va a llegar un tiempo donde yo voy a hacer esto para ti, Israel. Aunque va a ir cautivo ahora, llegará un tiempo donde tú vas a regresar y yo voy a proveer todo para ti. Qué bendición, ¿verdad? El verso 8 de este capítulo dice, culmina con esta. Hace una pregunta. Efraín, ¿qué más tendrá ya con los ídolos? Dios, no haciendo esta pregunta, está preguntando, ¿qué bien te hizo tus ídolos? ¿Verdad? ¿Qué bendición trajeron eso? ¿Qué tiene que ver mi pueblo con esos ídolos? Nada.
Deja eso al lado y regrésate a mí, porque en mí hay misericordia y perdón. Y el capítulo culmina en el verso 9, ¿verdad? Dice, es un llamamiento al crecimiento, a la sabiduría y a la disciplina. El Señor está diciendo, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? ¿Entiende? El camino de Dios es recto, Él dice. ¿Quién es sabio para entender estas cosas? Y es interesante, cuando Jesús estaba predicando el sermón del monte, se recuerda, Él habla, ¿verdad? De un hombre, ¿verdad? Que escucha la palabra, ¿verdad? Él dice, aquellos que escuchan la palabra son como un hombre que construye su casa sobre una roca. Cuando oímos la palabra de los profetas y cuando oímos la palabra en el Nuevo Testamento, escuchemos lo que dice y hagamos lo que dice. Entonces construimos nuestra casa sobre la roca, que es ¿quién? Cristo Jesús. Pero si escuchamos y no hacemos, dice que somos insensatos y somos como el hombre que construye su casa sobre la arena. Y la tormenta viene y los vientos soplan y hay grande destrucción de esa casa. Escuchemos lo que el Señor está diciendo a Israel y a nosotros. El profeta Sofonía estaba profetizando durante el tiempo de Jeremías, proclamando el mensaje de Dios. El rey Josías había comenzado lo que se llama un gran avivamiento religioso, rompiendo y destruyendo los ídolos, ¿entiende? Y animando a la gente que se regresaran al Señor. Y Sofonía dice lo mismo, este mensaje. El mensaje era de esperanza en Dios. Una cosa que podemos estar seguros, que siempre hay esperanza en Dios. Amén. Que podemos estar sembrados en eso, que Dios es fiel. El mensaje de esperanza en Dios. Un día la violencia, eso es lo que Sofonía le dice al pueblo. Un día la violencia daría paso a la paz. Amén. El arrepentimiento conduciría a la ¿qué? Restauración, dice el profeta. Las lenguas con que se comunican el pueblo serían purificadas, permitiendo que todas las naciones se reúnan y adoren a Dios juntos. Este es un paisaje del milenio de Dios. Amén. Cuando Cristo regrese, ¿verdad? Y pongas su gobierno sobre Jerusalén y todas las naciones vendrán a Jerusalén a adorar a Dios, a adorar al Rey de Reyes por 1000 años. Esto es parte del milenio. El verso 11 dice, los orgullosos y sus influencias corruptas serán eliminadas del pueblo de Dios. Es decir, que nada de esto va a existir durante ese reinado. Se va a borrar. Dice, y permanece el remanente fiel, que siempre va a haber uno. La idea del remanente fiel es algo interesante, ¿entiendes? Es algo poderoso en la Escritura. Es decir, que el Señor dice, siempre hay un remanente fiel. Aunque Israel cayó, aunque Judá va a caer, Dios dice que iba a haber un remanente fiel. Pablo el apóstol le dice a los romanos que este remanente de Israel todavía existía en su tiempo. Él le dice, unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fiel por la gracia de Dios, Pablo le dice. ¿Entiende? A través del remanente fiel, oiga esto, de Israel y los creyentes gentiles que se unieron a ellos para seguir a Jesús. Amén. Seguir a Jesús. El evangelio se propagó y la iglesia de Dios creció.
Hoy estamos experimentando la bendición y paz y restauración prometida por el profeta Sofonías. La iglesia es evidencia de esa promesa. Pero sabemos que esto no es el cumplimiento total. Si usted sabe, la profecía a veces se cumplen en el tiempo presente cuando están dados, pero si son profecías para el futuro, se cumplen en diferentes etapas de la historia. Amén. Y la culminación de esto no se cumplirá hasta cuando Jesús regrese. Amén. Sofonía sigue. Y él dice en el verso 14 y 15. Hay una gozosa invitación a celebrar. Empiece esto. Este pueblo va a ser llevado cautivo a Babilonia. ¿Verdad? Pero el profeta le dice que deben gozarse. Dice el verso 14. Cantar, oh hijas de Sión. Dar voces de júbilo, oh Israel. Gozarte y regocijarte de todo corazón, hija de Jerusalén. Sí, ellos están pensando, nosotros vamos cautivos. Y el profeta le está diciendo, sé gozoso. Te voy a mandar a la prisión, sé gozoso. Nadie quiere eso. Pero el profeta estaba mirando el futuro, entendía. La invitación no fue solamente para Jerusalén, esa es otra cosa, sino fue para el reinado de Israel también. La visión de la restauración incluye la reunificación de todo el reino. Dios no se olvida de Israel. Aunque fueron a Asiria, Dios no se olvida de Judá, aunque fueron a Babilonia. Vendría un día que las tribus serían reunidas de nuevo. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo? ¿Se recuerda eso? ¿En qué pueblo fue ese? Samaria. En Samaria. ¿Cuál era la capital del reinado de Israel? Samaria. Samaria. Era la capital del reinado del norte. Jesús vino y fue a ese pueblo perdido, esa tribu. ¿Verdad? Cuando la gran comisión vino, ¿verdad? Ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar este evangelio, ¿verdad? En Jerusalén, la capital de Judá. En Judá, ¿y a dónde? En Samaria y los confines del mundo. El plan de Dios del Viejo Testamento todavía aplica al pueblo de Israel, la capital de Samaria. Recuerden eso. Amén. En el verso 16 de Sofonía 3 dice así. Se refiere a Dios el Señor, ¿verdad? Cuando habla del día del Señor, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando él dice, en aquel tiempo, él está hablando del día del Señor. Un día glorioso, un día de gloria, pero un día también de furia, ¿entiende? Pero aún las promesas más hermosas de la Escritura, Sofonía dice al pueblo que Dios algún día vivirá entre ellos. Qué profecía preciosa. Este es un pueblo que va a ir cautivo a Babilonia. Y él le dice, algún día Dios vivirá entre ti. El Dios del universo vivirá entre ese pueblo. Qué glorioso, ¿verdad? En el verso 10, Jehová está en medio de ti, dice el verso 17. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría.
callará de amor. Cuando yo leí eso, callará de amor. Eso es, si usted se recuerda que cuando su hijo o su hija nacieron, miraron a esta criatura tan preciosa y no habían palabras para describir su amor para ese niño, ¿verdad? Eso es lo que está hablando ahí. Dios los miraba a ellos y no habían palabras. Su amor para ellos era tan profundo que Él cayó. ¿Qué cosa, ah? Cayó de amor. Y dice que se regocijó sobre ti con canción. Le dice a Judá, Dios cantará sobre ti. Es cuando una madre está cantando sobre su bebé en la cuna. Padre, ¿cuántos de ustedes han hecho eso? Le han cantado sobre sus hijos, ¿verdad? Es porque los amamos tanto. Ese es el paisaje que tenemos con eso. Dios está cantando sobre Judá, sobre Jerusalén. Hijo mío, los miro con este amor tan puro, tan profundo. Y todavía fueron a cautividad, pero estas promesas vendrían a ser. Amén. La palabra sigue en el verso 18 al 9. Da una lista de las declaraciones de lo que Dios hará. El Señor dice, yo haré, ¿verdad? Estas poderosas promesas de protección, de dignidad, de presencia, pertenencia habría dado al pueblo la esperanza que necesitaban ellos, porque iban a ir cautivos. Él estaba diciendo, ya ustedes van a recibir protección cuando regresen. Ustedes saben que 70 años después que Judá fue a Babilonia, regresaron. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que Dios puso un rey de los persas en el lugar de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, ¿verdad? Y los persas conquistaron a los babilonios y Daríos le dijo, oye, Dios le habló a ese rey. Dijo, construya un templo para mí en Jerusalén. Wow. Dios usa un pagano para regresar su pueblo a Jerusalén a construir el templo. Y por fin llegamos a Ageo. Ya el pueblo ha regresado. Dios ha elegido líderes, Zorobabel y Josué, para dirigir el pueblo. Y el Señor le dice al pueblo, por el profeta Ageo, es tiempo de construir el templo. Si usted lee Ageo, lea el profeta, se me fue. No Zacarías, se me fue. Se regresa, no se puede. Eso es lo que pasa cuando uno se pone viejo. Se me fue. Pero Dios le dice al pueblo, es tiempo de construir el templo. Te saqué de Babilonia y te mandé a Jerusalén para construir el templo, a trabajar. Él dice, Zorobabel, ten fuerza. Josué, ten fuerza, tengan ánimo al pueblo, tenga fuerza. Póngase, le dice, al labor, póngase a trabajar. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. ¿Y qué esperanza tenemos nosotros cuando Dios nos llama a la labor del evangelio, verdad? De compartir nuestra fe. ¿Entiende? De trabajar por la gloria de Dios. Porque Él está con nosotros, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Ellos comienzan a construir. Y pasa un mes.
¿verdad? Pasa un mes. Y se desaniman después de un mes. Ellos comienzan a mirar al templo y decir, esto no es mucho. Ezra, es el libro. Ezra dice que algunos de los ancianos que habían salido de Jerusalén a Babilonia y regresaron, dice que cuando miraron a la construcción del nuevo templo, lloraron. Lloraron. Porque no podía compararse a la grandeza y a la belleza del templo de Salomón. Qué tristeza. Y el Señor le dice, manda al profeta, dice, le pregunta, ¿cuántos de ustedes quedan que vieron el templo de Salomón? Dice, y él le dice, ustedes miran a eso y no es gran cosa. Pero le dice, pero regresen al trabajo, olvídense del pasado. ¿Entiende? No se pongan por esas cosas. Recuerda que yo estoy contigo. Y él le dice esta palabra. Este templo, la gloria de este templo va a sobrepasar la gloria del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque la paz de Dios algún día vendría a ese templo. Nos movemos a los días de Jesús. Y de momento, el príncipe de paz entra al templo construido por Zorobabel. Y la paz de Dios en cuerpo físico está en ese templo. La paz de Dios en la forma de Cristo en ese templo. ¿Y cómo sabemos que la gloria iba a sobrepasar la gloria del otro templo? Porque dice, cuando Jesús murió en la cruz, amén, murió en la cruz y suspiró su última vez. ¿Y qué pasó con el velo en ese templo? Se rasgó de arriba abajo y nos dio acceso a todos a la presencia de Dios. La gloria de ese templo sobrepasó la gloria del templo de Salomón. Y nosotros, por ese acto de sacrificio, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y vendrá un día cuando Cristo venga y nos lleve y todo el tiempo pase, los miles de años y los libros sean abiertos, ¿verdad? Que habrá una nueva Jerusalén, ¿verdad? Y el príncipe de paz va a estar ahí. Y nosotros, Israel y nosotros, todos aquellos que llamaban al nombre de Jehová, estarán reunidos con Dios para siempre. Amén. Cuando lea los profetas menores, siempre vea que Dios le da esperanza. Que aunque hay caos y hay castigo, Dios todavía le da misericordia. Y Él tiene un plan. Él tiene un plan para ellos y tiene un plan para usted. Manténgase en la presencia de Dios. Si hay algo, venga a Él. Porque Él es misericordioso y piadoso. Lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Que no importa lo que esté pasando, Señor, nosotros podemos venir a ti. Te damos gracias por el sacrificio, la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Que el príncipe de paz vino a esta tierra para dar su vida, Señor. Y mientras miramos y absorbamos los días de esta semana, Señor, que nos traiga a memoria el gran sacrificio de Cristo. Pero en ese sacrificio hubo la victoria.
Cristo nos salvó. ¿Entiende? Cristo nos salvó, dio su vida y podemos venir a Él y recibir misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y yo os bendigo a estos hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos.